Amigas y amigos, continuamos con más de TVL Noticias Emisión Estelar y retomamos el tema con el cual abrimos esta emisión informativa, porque lo resuelto durante la presente jornada en el Pleno del Parlamento no es más que una muestra clara de que Ecuador continuará apoyando las negociaciones por alcanzar la paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Si bien el triunfo del no sobre el sí para muchos no significa el fin de un proceso de diálogos que ha tomado al menos 4 años, sí constituye un reto, por lo que representará el mantener esta voluntad de las partes para cumplir con el acuerdo alcanzado. Este es el tema de nuestra primera entrevista de hoy. María Augusta Calle, especializada en comunicación para el desarrollo, asambleísta del Movimiento Alianza País por la provincia de Pichincha, presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Asambleísta Calle, bienvenida a TVL Noticias. Muchas gracias, buenas tardes. Usted fue la proponente el día de hoy de un proyecto de resolución que tuvo el respaldo suficiente para ser aprobado por el Pleno y tendiente a seguir respaldando, como lo decíamos, este proceso de paz iniciado entre el gobierno de Colombia y las FARC. ¿Por qué? En realidad yo fui la proponente porque recogí la voluntad política, especialmente de mi bloque legislativo, del bloque del Movimiento País, que ve que es urgente y necesaria la paz en Colombia y que este proceso de negociaciones que terminaron con la firma de los acuerdos de La Habana el pasado 26 de septiembre en Cartagena no puede perderse. Creemos nosotros, quienes somos parte del Movimiento País, que ha sido un proceso, entendemos, de acuerdo al seguimiento que hemos dado, extremadamente difícil, largo, de muchas decisiones difíciles, de rescindir posiciones en muchos casos, de aceptar errores, un proceso muy valioso en el que las víctimas del conflicto tuvieron que decir y tuvieron su respuesta, un proceso que tuvo que manifestarse en la solicitud de perdón por parte de uno de los actores del proceso, un proceso en síntesis muy valioso, donde se vio efectivamente que había una gran voluntad de construir un país en paz, de dejar en el pasado estos 52 años de guerra e iniciar una construcción de un país diferente. Este enorme esfuerzo que ha realizado el gobierno de Colombia con las FARC-EP y diferentes actores sociales de Colombia no podía quedar en el abandono por los resultados del plebiscito del domingo. No le podemos abandonar, más aún cuando vimos la reacción inmediata del presidente Juan Manuel Santos, que demostrando su calidad de estadista, de presidente de todos los colombianos, asumió el revés electoral porque él era proponente de los acuerdos y obviamente él apostaba por el sí, porque se ratifique los acuerdos, asumió de forma democrática, serena, madura la derrota y dio inmediatamente la ruta a seguir, que fue convocar a las fuerzas que se opusieron a este proceso, profundizar el debate en la propia Colombia. Y de otro lado, tuvimos también la actitud del comandante de las FARC, Timoleón Jiménez, que también prácticamente de forma inmediata dijo que no van a volver a tomar las armas, que su única arma será la palabra y que para ellos los acuerdos firmados el 26 de septiembre pasado están vigentes, que ese acuerdo sigue vigente, que el cese al fuego sigue vigente, que sus combatientes no tomarán nuevamente las armas y que no le van a traicionar al pueblo de Colombia. Pero ahora bien, asambleísta Calle, desmenuzemos un poco este análisis por partes. Usted decía o hablaba de una paz muy necesaria y muy anhelada también por muchos. Si esto es así, ¿cómo se entiende que triunfó el no? Porque esta es una pregunta que está latente para muchos que hemos seguido de cerca lo que ocurrió el domingo. Sí, a ver, yo creo que hay que leer ese resultado desde diferentes escenarios. El primero, en Colombia no es obligatorio el voto.
Es un voto facultativo. Tradicionalmente, la historia del sufragio universal en Colombia, de los procesos de votación en Colombia, ha estado marcada por un enorme ausentismo. Esta vez no fue la excepción. Pero además un ausentismo que se manifiesta fundamentalmente en las zonas campesinas, en las zonas pobres de Colombia. La situación de guerra mismo obligó desde hace varios años que se tenga que movilizar las mesas donde se vota, por ejemplo, a centros más poblados para darle seguridad, porque habían paros armados en cada una de las votaciones. Entonces, para dar seguridad, se movilizaron los centros de votación. ¿Eso qué significa? Que mucha gente, para poder votar, tiene que caminar 6 horas. Esa gente no va a votar. Más aún cuando este voto es facultativo. Entonces, siempre es facultativo. No. Entonces, la abstención en Colombia ha sido un histórico. Esa es la una cosa. Pero si eso no causa, si bien eso no causa sorpresa, asambleísta Calle, sí el resultado, insisto. Sí, pero esa es la una cosa. O sea, hay que ver la abstención. La otra cosa es que el voto, obviamente, el peso numérico del voto lo tienen las ciudades, porque es donde hay mayor concentración poblacional. En las ciudades donde gana el no, son ciudades que no han estado asoladas por la guerra. Son las ciudades en que la gente no ha vivido, no ha puesto muertos. Entonces, claro, su concentración poblacional le da un peso al momento de contar los votos. Cada voto tiene un peso específico, ¿no es cierto? Cuesta 1. Y eso le da una ganancia al no. Pero tenemos que analizar, cualificar el voto. Entonces nosotros tenemos datos impresionantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, usted tiene que en Bojayá, yo tengo aquí algunos datos que son importantes, en Bojayá, en el Chocó, el sí ganó con el 96% y el no tuvo el 4%. O en Caloto, en Cauca, el sí ganó con el 72.9% y el no tuvo el 27%. Pero usted me va a decir, ¿y eso qué es? Bueno, es en estos centros, en Bojayá, por ejemplo, donde hubo ese episodio terrible, donde murieron 79 personas en un enfrentamiento entre guerrilleros y paramilitares, creo que fue en el año 2002. 79 personas, un evento por el que las FARC pidió perdón y se tuvo que reunir con las víctimas. Ahí el horror de la guerra es tan fuerte que la gente que tiene sus muertos apuesta por la paz, imagínese. O en los otros sitios donde estuvieron también, donde tuvieron 200 muertos, 300, porque en Colombia la guerra ha sido brutal, también han votado mayoritariamente por el sí, por la paz. ¿Qué quiero decir con esto? Que el voto de Colombia fue un voto de las ciudades que dieron espalda al campo. Ciudades que han considerado, según han recogido varios medios asambleísta Calle, que el acuerdo de paz ilusionó, pero que la idea de la paz ilusionaba, pero que los términos del acuerdo, como fue ya concebido, desilusionaron. Claro, ¿por qué? Porque en estas ciudades, cuando usted no ha vivido la guerra, usted puede volverse exquisito, ¿no? Que es un poco lo que pasó ahora aquí en el debate, en el pleno de la Asamblea. Usted se puede volver exquisito sentado en un curul, sin tener un hijo, un padre, un hermano muerto, ¿no es cierto? Entonces empiezan a desmenuzar el acuerdo y entra de por medio la mezquindad. O sea, si estos cometieron errores, estos tienen que ir a la cárcel. No están atravesados por el perdón, pero tampoco están atravesados por la urgencia de la paz, por la necesidad de vivir la cotidianidad sin oír el ruido de los fusiles, ¿no es cierto? Entonces esa gente puede desmenuzar más, pero la gran población colombiana que ha sido la víctima de estos 52 años de conflicto interno de Colombia, apostó por la paz y apostó mayoritariamente en relación a su población. Pero que no quede en impunidad de los hechos, han dicho. Mire, no lo digo yo, que no tiene ninguna importancia mi palabra, lo dice los más altos organismos de justicia a nivel mundial, ¿no es cierto? El acuerdo
la parte del acuerdo relativa a justicia transicional quizá es uno de los mejores acuerdos de paz que se han hecho en el mundo. ¿Sí? Esta construcción del acuerdo de paz ha servido como referencia para lo que deberían ser próximos acuerdos de paz que quizás se lleguen a dar, porque no es la primera vez que se firma la paz, que se pone fin a un conflicto en la mesa, casi siempre. La guerra no se acaba por la imposición militar, sino por el acuerdo, por sentarse y debatir como debería ser siempre, ¿no es cierto? Pero este camino recorrido por el gobierno de Colombia con las FARC es una muestra de que es posible llegar a acuerdos maravillosos. Correcto. Que se tiene que ceder, claro, en un acuerdo se tiene que ceder. No todo puede ser perfecto. Correcto. No es lo perfecto, pero es lo mejor posible. Y teniendo como objetivo fundamental que callen las armas y que nazcan las palabras. Correcto. Eso es lo fundamental. Y eso es lo que todavía se espera. Asambleísta, gracias por habernos acompañado. A usted mil gracias. La asambleísta María Augusta Calle, asambleísta por el Movimiento Alianza País, presidenta de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, a propósito de esta resolución aprobada durante la presente jornada en respaldo de la continuidad del proceso de paz en Colombia.